Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver el día de hoy un tema por un método llamado Thevenin, usando fasores de corriente alterna. Técnicamente estamos en una materia de circuitos eléctricos, entonces de entrada hay que saber eso. Además, ¿cuál es la diferencia entre trabajar con corriente directa y con corriente alterna? Existen términos, por ejemplo, lo que es conductancia, lo que es inductancia, lo que es impedancia. ¿Qué son esas palabras? Muy bien, se las voy a explicar a continuación. En corriente alterna, una de las ventajas es que puede tener la polaridad que ustedes deseen. Es decir, puede tener de positivo a negativo, vamos a poner así, recordando que este simbolito, que es como una onda, representa la onda senoidal de la corriente alterna. Aquí tengo cualquier carga, que es lo más usuable, o lo más general, más bien dicho. Y lo chido es que aquí puede tomar la polaridad de positivo a negativo o de negativo a positivo. Es una de las ventajas de la corriente alterna. Ahora, al hablar de Thevenin, ¿qué significa Thevenin? Y después en otro video que voy a explicarles es Norton. La diferencia entre Thevenin y Norton es el cálculo del voltaje de cualquier impedancia, es decir, de cualquier resistencia, para poderme explicar. Y en Norton es calcular cualquier corriente de cualquier resistencia, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff. O sea, interviene la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm de base. Entonces, para entender esto vamos a hacer lo siguiente. Al hablar de impedancias decimos que la impedancia en cargas representa en Z, donde Z es igual a la resistencia más XL, que significa la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva. Y esto en función de I, ya que esto representa el número imaginario y este representa la parte real, en términos de impedancia. Y hay otros, por ejemplo, cómo se calcula la inductancia, capacitancia, pero como en el ejercicio, si se puede apreciar, nada más tenemos resistencias. Entonces vamos a ocupar nada más esta parte. Pero claro, en términos de un número complejo, su parte real y su parte imaginaria. Esto es como lo más general, ¿sale? Bien, entonces para resolver el siguiente tema por el método de Thevenin, al final de toda esa estructura, me va a quedar esto, miren, me va a quedar la fuente que yo calculé, disculpen, la fuente que yo calculé, me voy a dejar la carga, que es la carga o la impedancia equivalente, el borneal, es decir, el elemento que estoy quitando para yo calcular el voltaje o la tensión de cualquier impedancia que tú quieras, que va a estar aquí. Incluso aquí puede también tener el mismo simbolito de es lo mismo, ya que son resistencias, pero es general. Entonces al final me va a quedar la equivalente, la que extraí y la fuente total. Entonces para ello es muy importante, como una receta de cocina, o sea, el primer paso para hacer Thevenin, primer paso, como una receta de cocina, insisto, sería calcular la impedancia equivalente. Paso 2, después de tener ya la impedancia equivalente de todo el circuito, se va a calcular mediante la ley de voltaje de Kirchhoff, donde dice que la suma de las tensiones que viajan en trayectorias cerradas o en un circuito cerrado, o también conocido como malla, en todo instante o como consecuencia siempre va a ser igual a cero. Entonces de instancia hay que entender eso. Ya tengo el paso 2, perfecto, avanzas al paso 3. ¿Qué te dice el paso 3? Una vez que tú ya tengas el equivalente, tengas las mallas o las ecuaciones de tu circuito, vas a tener que aplicar una cierta formulita que es conocida como viva la reina Isabel. Pero en términos de fasores, si recuerdan la formulita de la ley de Ohm, la viva la reina Isabel, donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, va a ser lo mismo. Voy a cambiar los simbolitos porque estamos en fasores. El voltaje, que es el módulo, es igual a la resistencia, que en este caso son impedancias, por la corriente. Y le pongo un valor I indicando que son fasores. Al final de todo esto, para calcular el voltaje de cualquier impedancia, tú vas a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tú ya tienes estos dos pasos. Lo que vas a hacer al final es calcularla, es decir, ya cuando tengas estos dos pasos vas a decir, ok, ¿a cuál corriente, o sea, qué corriente pertenece a esa resistencia? ¿O a cuál resistencia está, o sea, qué resistencia está en esa corriente? No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, lo estoy haciendo sobre la Z2, que realmente vamos a ir sobre ella al final del video. Quiero calcular su voltaje. Tú ya tienes eso, tú ya tienes esto. Ah, ok. Si recordamos, aquí es una corriente, aquí hay otra y aquí hay otra. Pero esta pertenece a ambas. Ojo, cuando yo haga esto, ¿te acuerdan del borne A y borne B? Cuando yo quite esto, va a haber una sola malla. Ahorita no lo está, pero vamos a suponer que estamos, ya tenemos esto y eso. Vamos a suponer.
Aquí hay una sola malla y aquí hay una, sería I1 y I2. Todo esto es I1. ¿Cómo lo calculo el voltaje de esta tensión? Muy sencillo. La impedancia por la corriente. Y como consecuencia te da el voltaje. Ojo, estamos trabajando en números complejos. Igual en otros videos he explicado algo que te va a servir de esto muy de base. Es aplicar el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y además te va a servir el video de cómo sumar números complejos. Resta, multiplicación y división. Entonces de entrada hay que saber eso de un video que ya expliqué. Pero ya teniendo en cuenta sobre números complejos, sus jerarquías básicas, que son suma, resta, multiplicación y división, a eso voy, que en el tercer paso nada más es multiplicar la impedancia por la corriente y ya tienes el voltaje de esta impedancia. Vamos a resolver el video, el ejercicio entonces. De entrada quiero calcular la impedancia equivalente. Entonces, aquí tengo el valor de las impedancias. Hacemos el primer paso, que es cómo quitar el borne, o sea, quitar esta impedancia, que me va a quedar aquí como consecuencia. Primera resistencia, borne A, aquí me queda el borne B. O sea, ¿qué magnitud viaja aquí? Y la magnitud me refiero al voltaje. Otra cosa, en otro video ya había explicado cómo pasar la tensión a fasores. Si recuerdan la tensión, representada así como valor pico por el seno de omega t, que es la frecuencia del tiempo, más la inclinación o el desfasamiento, que es el ángulo. Nada más tomamos el valor pico, que es la magnitud, y el ángulo, nada más, perdón, los grados, nada más los grados, es decir, tomar en cuenta no el ángulo ni el tiempo, nada más su inclinación, que es la abertura, que son más bien los grados, y el valor pico, nada más, para convertirlo de una ecuación ordinaria a algo general, me refiero a esto, es decir, a un fasor, en tensiones, no en impedancias. Entonces, es como si eso estuviera en forma polar. Porque en forma polar nada más está la magnitud y el ángulo, ¿sale? Bien, entonces teniendo esta parte, quito el borne A, borne B. Sigo, aquí hay una resistencia. Sigo, aquí hay otra resistencia. Ok, aquí a borne A, más o menos es esto. Ok. Incluso esto lo puedo mover de este lado, no importa. Porque está moviéndose en su misma línea, así no hay problema. Más, menos, o ángulo, ahí está. Entonces ya tengo esta parte. Todo esto, fíjense, como aquí hay una resistencia abierta, entonces fluye la corriente eléctrica. Y recordando que la corriente eléctrica siempre va a viajar en la resistencia, o en este caso, en la impedancia más pequeña. Entonces aquí sería I1, y acá I2. ¿Y por qué voy con esas direcciones? Muy fácil, por respetar la dirección de la fuente. Como el positivo sale de este lado, entonces sería más, menos. Aquí no hay. Más, menos, más, menos. Es decir, respeto el vector de la corriente. Y de este lado sería del lado opuesto, ya que tiene esta dirección, más, menos y más, menos. En otros videos ya he explicado el porqué, así que voy a continuar. Entonces, aquí sería I1 y aquí sería I2. Teniendo ya esta parte bien contemplada, ¿qué sigue? Voy a calcular su resistencia equivalente de esto que está aquí. Entonces, resolviendo un circuito equivalente, voy a resolverlo de derecha a izquierda, como en circuitos en temas de electrodinámica, que son resistencias, o en electrostática, que son capacitancias. Es lo mismo, aquí voy a hacer lo mismo calculando su resistencia equivalente, o en este caso su impedancia equivalente, que es la que voy a calcular a continuación. Entonces, teniendo esto en números complejos, voy a resolverlo de derecha a izquierda. Me permiten, voy a borrar, me imagino que el ejercicio de arriba, para yo poder trabajar bien, Ay, disculpen, ya no me acuerdo aquí si era 8 más 3, sí, creo que sí. Voy a pasar los fasores antes de borrarlos. Aquí no me acuerdo si era así, pero incluso si lo cambié, una disculpa, nada más lo cambian aquí. 8 más 3i, 9 más 2i, z3 sería 15, más 3i, z4 7 más 5i, z5 6 más 3i, E2 sería la tensión de allá, 90 con una inclinación de 20. Y esta sí la borré, una disculpa, no me acuerdo. Voy a poner un valor cualquiera, una disculpa, sí, es que no me fijé, lo borré. Voy a poner no me acuerdo si puse 30 con inclinación de 20, no, creo que, no me acuerdo. Voy a poner 50 con 30 grados. Creo que se había puesto 30 grados, pero del valor pico no me acuerdo. La idea es eso, o sea, tener en cuenta el procedimiento, ¿sale? Los valores es lo de menos, tú le vas a dar el valor que tú quieras. Ahora sí voy a borrar esta parte. Bien,
respetando el orden de derecha a izquierda, aquí se encuentra la Z5 con la Z4. Entonces, estas están en paralelo, debido a que esta pertenece a una línea diferente. Entonces, Z5 con Z4 es igual. ¿Y cómo se aplica en resistencia? Es muy fácil. Pueden aplicar, en caso de que sean más de dos elementos, la de 1 sobre 1 entre la impedancia 1, más 1 sobre la impedancia 2, consecutivamente. Pero no es el caso, debido a que nada más son dos elementos, puedo aplicar la del producto, donde sería Z4 por Z5 entre la suma de estas dos impedancias. Z4 vale en este caso 1, 2, 3, 4, vale 7 más 5i. 7 más 5i, ok. Z4, Z3, Z2 y Z5. Bien, ok, por Z5, que en este caso vale 6 más 3i. 6 más 3i. Y lo dividimos entre Z4, que es lo mismo, 7 más 5i, por más 6 más 3i. Y aquí haciendo una multiplicación con números complejos, igual, aplicando propiedad distributiva, por 7 por 6, 42, más por más, 3 por 7, 21i, y aquí por 1i, más por más, 5 por 6 son 30, y más por más, 5 por 3 son 15, 15i cuadrada. Y abajo en el denominador me queda 7 más 6 son 13, ¿estamos de acuerdo? Más 3 más 5 son 8i. Simplificando la parte del numerador me queda, ojo, el i cuadrada en números complejos representa menos 1, entonces, ojo, no se confundan de que cómo desapareció el i cuadrada, chequen cómo desaparece. El i cuadrada en número complejo vale menos 1. Si recuerdan, el paradigma de la secundaria o de la prepa, decían, no, profe, no hay raíces negativas. Sí hay. La raíz cuadrada de menos 1 es i. ¿Y qué pasa si elevas esa raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado? Ya que está al cuadrado. Como consecuencia, al elevarla al cuadrado, en ambos términos, el radical se elimina y te queda nada más menos 1. De ahí sale el menos 1, ¿sale? Nada más para ver el porqué. Sigamos. Entonces, simplificando, aquí te queda menos, de aquí más por menos del menos 1, y aquí te haces i cuadrada, y nada más te queda simplificar. 30 más 21, te queda en este caso 3 son 51 y en la parte imaginaria, y en la parte real serían 42 menos 15, que son 27. 27 más 51 y sobre 13 más 8i. Y para simplificar esta división, les recomiendo que usen un software porque lleva un procedimiento en el cual, en dividir con números complejos, se hace lo siguiente. Lo voy a adelantar nada más aquí en esa parte del video. Voy a explicar cómo se hace. Se multiplica por vamos a decirle matemáticamente hablando, la racionalización, es decir, cambiando el signo del denominador en términos de complejo, multiplicar factores y simplificar. Ahorita les digo el resultado, ¿sale? Bien, ya usando el software que para que me facilite esta parte, como consecuencia el producto de esta con esta, de Z5 con Z4, me da 3.257 más 1.918i, parte real, parte imaginaria. Entonces, sigamos calculando la impedancia equivalente. Entonces, de todo esto voy a borrar y me voy a quedar nada más con el resultado de 4 con i. Recuerden, es calcular resistencia equivalente. Es muy, muy práctico. Listo. Sigamos. Entonces, volviendo a dibujar el circuito, yo ya tengo esto, o sea, estos dos se juntan en un solo, como consecuencia me queda esto. Aquí voy a dibujar la fuente. ¿Sale? Bien. Pero aquí ya tengo a Z4 con 5, aquí está Z3 y aquí está Z1. Bien, ahora voy a hacer Z4, 5 con Z3. Y dirán, está en serie, está en paralelo, ¿qué procede ahí? Bueno, simplificando, esta con esta están igual en paralelo, debido a que si tú puedes mover esta de este lado, o sea, te puede quedar esta resistencia aquí, como Z4, 5. Y teniendo esta manera, es decir, esta con esta están en paralelo y al final esta con esta, o sea, al final de esta con esta va a estar en serie. Entonces Z3 con el valor de Z5, 4, que supongo
ponerle 5,4, es igual al valor que me dieron de estos dos, que es 3.257 más 1.918i. Lo voy a multiplicar por Z3, que Z3 vale, aquí está, 15 más 13i, 15 más 3i, perdón, sobre lo mismo, pero ahora en términos de adición, es decir, de una suma. Bien. Simplificando todo esto en el software, lo voy a hacer de esta manera rápida. Recuerden, es el mismo procedimiento. Bien, ya tengo el resumen de lo que ya les comentaba, de la aplicación. Y de todo esto con Z3 y 4.5 me queda 2.731 más 1.375i. Entonces de esto sería lo más concatenado, o sea, lo más simplificado. Borro esto. Ok. Borrar esto. Me quedo con Z3,45, que es igual. Voy a transcribir de este lado, 2.731 más 1.375i. Perfecto. Terminando esta parte, ahora sí, simplifico el circuito. Ya tengo esto, o sea, al final me queda nada más esto. Ojo, pero ya teniendo a Z3, 4 y 5. ¿Sale? Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue nada más es aplicar Z1 en suma con Z3, 4, 5. Entonces, suma de números complejos es muy sencillo, nada más esto que tengo aquí lo sumo con Z1, que Z1 vale 8 más 3i. Entonces, 8 más 3i, que es lo que vale Z1. Y sumando como una variable, como, fíjense, para sumar números complejos es como si fueran 3x más 8x. X es el número complejo, y a pesar de que tenga real imaginario, sumen de forma directa. Es decir, 3 más 8 son 2, serían 11x. ¿Sale? O sea, nada más para entender a la suma de complejo. Entonces, sería 8 más 2 serían 10.731 más 3 más 1 serían 4.378i. ¿Y qué creen? Esa sería la impedancia equivalente. Muy bien, ya tengo la impedancia equivalente de todo el circuito. ¿Qué sigue? Voy a borrar esta parte. Como paso 1 ya está. Ahora voy a aplicar el circuito de mallas. ¿Sale? Aplicando el circuito de mallas. Voy a ponerlo de esta manera. Aquí nomás voy a poner Z equivalente es igual a 10.731 más 4.378i. Ahí está. Paso 2. Sigue calcular ¿qué? El circuito de mallas aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff. Tengo aquí la fuente. Así de forma rapidita. Borne A, borne B. Aquí es una resistencia. Aquí cierra. Aquí hay otra. Aquí hay una fuente. Y ahí está. Bueno, respetando la ley de la dirección de la corriente y asignándoles los signos correspondientes, entonces aquí ya los había puesto más menos, más menos, más menos, más menos y más menos. Entonces puedo partir de este punto que yo quiera. Inicio la dirección de la corriente I1, toma con la fuente inicial menos de la I1 que vale 50, con un grado de 30 grados, sigo, encuentro con un más, y ojo, ley de voltaje de Kirchhoff. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La resistencia es la impedancia y lo voy a multiplicar por su I1. ¿Por qué? Porque corriente por resistencia como consecuencia de voltaje. ¿Y qué tiene que ver con el teorema de Thevenin? Que Thevenin tiene que hacer con cálculos de voltajes de cualquier impedancia. Por eso se hace de esta forma. En Norton es lo contrario. Haces cocientes aplicando la ley de Ohm, donde sería ahora voltaje entre impedancia. Pero es Thevenin, en este caso es Thevenin. Insisto, sigues la dirección de la corriente, entra un positivo, Z1, que sería 8, más 3i por la corriente I1, sigues, más resistencia Z3, recuerda esta Z1, Z3, esta es la Z2, la que estamos calculando, Z4 y Z5. Entonces Z3 sigue, tiene 15 más 3i, 15 más 3i, 15 más 3i multiplicado por la I1, sigues, más Z4 tiene 7 más 5i,
7 más 5i, pertenecientes a la I1, pero también pertenece a la corriente o a la malla 2, que sería con la I2 con su signo positivo también. 7 más 5i, ok, tiene el mismo valor, más 7 más 5i por I2, y esa está igualada a 0, ya que la ley de voltaje de Kirchhoff dice que todo es, en todo instante es igual a 0. Simplificando con las corrientes I1, tengo este y tengo este, 8 más bueno, aquí podemos hacer 8 más 8 y 6, bueno, unas son 14 más 15 son 29, más 3 son 6 y 5 son 11i de la I1, más de la I2 sería en este caso 7 más 5i por la I2, y está igualada a la tensión que, como está del lado negativo, la paso al otro lado de la igualdad con signo contrario, como 50 con 30 grados. Y dirán, pero ¿esto por qué? ¿Por qué lo paso al otro lado de la igualdad si dice la ley de Kirchhoff que en todo instante es igual a 0? Fíjense, como al final yo quiero encontrar el valor de las corrientes, para al final yo multiplicar la corriente por la impedancia que yo quiera, como consecuencia la ley de Ohm dice que me va a dar la tensión. Entonces, al igualarla al voltaje, voy a generar un sistema de ecuaciones lineales, 2×2, 3×3, dependiendo de las variables. En este caso, como son dos variables, I2 y I1, va a ser 2×2. Es por eso que le doy su estructura para aplicar un sistema de ecuaciones lineales. Nada más por eso despejo el voltaje al otro lado de la igualdad. Sí, no sé si quedó claro. Simplificando, vamos a rectificar la suma de las impedancias. 8 más 15